Gracias por dar clic en este video, ahora solo disfruta y suscríbete y apoya a este canal comprando una membresía, enlaces abajo. Capítulo 1. Prólogo. Ignoró las alarmas a todo volumen y las luces parpadeantes de las numerosas máquinas que había alrededor de la habitación. Mantuvo la vista puesta en la importante configuración de la pantalla de techo a piso, mostrando el horizonte de una gran ciudad metropolitana. La puerta detrás de él se abría ocasionalmente con un suave silbido y otra persona se unía silenciosamente a él. Algunos se pusieron de pie, mientras que otros se sentaron en sus asientos hasta que la habitación se llenó con los 13. Nunca se volvió para mirarlos, ni dijeron una palabra mientras se unían a él para mirar las pantallas. Esto se está yendo de las manos, debemos hacer algo, dijo una de las figuras envueltas en sombras, con su voz femenina pero sin dar más indicios de su identidad. Poco a poco asintió con la cabeza e imaginó que muchos de los demás hacían lo mismo. De hecho, esta vez tendremos que actuar, afirmó con calma tras una breve pausa. Tendremos que tener cuidado con lo que hacemos, no sea que provoquemos mayores problemas, habló otra sombra, esta voz amortiguada por algo que hace imposible reconocerla. Las palabras provocaron que se extendiera un murmullo bajo por la habitación cuando otros estuvieron de acuerdo con el dueño de la voz o estuvieron en gentil desacuerdo. La primera persona en la habitación se tomó un momento para mirar alrededor de la habitación antes de hablar. Tenemos que mostrar cierto nivel de fuerza, pero no demasiado. Al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que aquellos que no están destinados a ver, sigan siendo ignorantes, dijo, con la aprobación del resto de ellos. Podrían pelear por muchas cosas diferentes en sus tratos cotidianos normales, como es de esperar de una organización de su tamaño. Sin embargo, cuando las cosas eran terribles, dejaban de lado sus diferencias y abordaban los problemas rápidamente antes de volver a pelear por los recursos y sus visiones. Movió su mano frente a él como si tocara un teclado invisible y aparecieron pequeñas ventanas en la pantalla. Ya he trasladado personal adicional, incluidos algunos de nuestros grupos de trabajo móviles más elitistas, dijo antes de que una voz femenina lo interrumpiera. Algunos de los cuales están bajo mi mando, o 5-1, preferiría que no ordenaras así a mis fuerzas, la mujer dijo mientras se giraba para mirarlo con una mirada enojada. Otros también se unieron a prácticamente lo mismo, criticándolo por tomar el mando de sus fuerzas de esa manera. Levantó las manos como para disculparse, pero antes de que pudiera decir algo, se produjo un cambio profundo en la pantalla grande, y luces de alarma rojas brillantes iluminaron la habitación, que de otro modo sería oscura. Mientras sonaban fuertes alarmas dentro de la habitación. En la pantalla, se había abierto una vasta grieta completamente negra, que mostraba la oscuridad del universo a la luz del día antes de que pequeños objetos comenzaran a volar a través de la grieta. No es bueno, gritó y volvió a centrar su atención en las pantallas. Maldita sea, este es un evento demasiado grande para ignorarlo, gritó otra voz. Debemos actuar de inmediato y con extrema fuerza para hacer frente a esto, dijo otra voz severa. Asintió con la cabeza y volvió a mover las manos. Pido una votación para bloquear la ciudad, sin que entren ni salgan señales. Un bloqueo total. O 5-2 de acuerdo. O 5-3 de acuerdo. O 5-4 de acuerdo. O 5-5 de acuerdo. O 5-6 de acuerdo. O 5-7 de acuerdo. O 5-8 de acuerdo. O 5-9 de acuerdo. O 5-10 de acuerdo. O 5-11 de acuerdo. O 5-12 de acuerdo. O 5-13 de acuerdo. 14. Se aprobó la votación, Nueva York se está apagando, dijo O5-1, y con solo presionar un botón invisible, toda la ciudad de Nueva York entró en total aislamiento electrónico. En ese momento, la mayoría de la gente en la ciudad ni siquiera había notado el enorme portal sobre sus cabezas o la invasión alienígena que estaba ocurriendo en este momento. Sin embargo, rápidamente notaron que sus teléfonos, televisores, radios y computadoras dejaban de funcionar simultáneamente.
Esto provocó un caos generalizado ya que toda comunicación murió, los llamados de ayuda, el 911 u otras líneas oficiales al ejército murieron. La explosión del EMP fue implacable, se perderían vidas a causa de ella, pero fue un sacrificio que valía la pena hacer. Inmediatamente, el mundo entero se vio obligado a ignorar por completo el hecho de que se estaba produciendo una invasión alienígena en una de las ciudades más grandes y concurridas del mundo. Incluso las organizaciones que podrían haber podido ayudar, como el ejército estadounidense o SEAL, ahora eran ciegas. Incluso los satélites se negaron a mostrar nada de la zona bloqueada. Todos se quedaron allí, mirando en silencio durante unos momentos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las ventanas emergentes comenzaran a llegar de sus agentes en todo el mundo, quienes ahora habían sido alertados de lo que estaba sucediendo. Tendremos que emplear amnésicos en todos los habitantes de la ciudad, eso le dará un buen mordisco a nuestras reservas actuales, sonó la voz de O5-8. Todos rápidamente estuvieron de acuerdo en esto. También sabía cuánto se necesitaría para afectar a una ciudad de este tamaño, por lo que rápidamente habló. De hecho, debemos abordar todo este asunto lo más rápido posible para limitar la cantidad de recuerdos con los que debemos lidiar, dijo que como ya había realizado los cálculos en su cabeza durante cuánto tiempo antes, tendrían que hacer todo lo posible para detener la difusión de información. Rápidamente compartió su plan de acción con ellos, haciéndoles saber cuáles eran los objetivos y cómo lograrlos mejor rápidamente, incluido su plan para las consecuencias. Lo que en realidad se redujo a culpar a otros por la destrucción y emplear algunos objetos de contención para limpiar a los invasores y su tecnología. Como el tiempo era esencial aquí, pudo obligar rápidamente a los demás a aceptar su plan de acción y dio luz verde a los agentes sentados listos. El plan estaba listo, el objetivo claro, asegurar, contener, proteger. Capítulo 2. Una repentina ola de náuseas abrumó a Alex, obligándolo a agarrar la pared para apoyarlo. Su cabeza giraba salvajemente, una pregunta silenciosa palpitaba en su mente. ¿Qué acaba de pasar? Susurró mientras el malestar lo envolvía, intensificándose con cada latido del corazón. Pasó unos minutos agonizantes jadeando en busca de aire, con la espalda apoyada contra la fría pared, buscando consuelo en su estabilidad. Con cada respiración profunda y deliberada, la niebla en su mente comenzaba a aclararse, pero la claridad no traía consuelo. La confusión simplemente se profundizó cuando se dio cuenta de dos verdades inquietantes. No solo no había estado aquí hace momentos, sino que la cruda, una habitación revestida de acero con su imponente sistema informático extendido sobre la pared le resultaba completamente ajena. ¿Podría ser esto la reencarnación? ¿Transmigración? Las palabras se le escaparon de los labios, un susurro perdido en la inmensidad del espacio desconocido. Los recuerdos salieron a la superficie, extraños pero extrañamente personales, pintando una imagen de una realidad con la que no podía reconciliarse. Se encontraba en un centro de mando de alta tecnología, un búnker secreto tan ajeno a él como el nombre que ahora se le atribuye a su identidad, Alexander Ritchie. Este nombre y los recuerdos que traía consigo sugerían una vida de riqueza y poder. Partes de sus recuerdos pertenecían a un carismático señor del crimen italiano, algo que chocaba violentamente con su sentido de sí mismo. No pudo evitar sentir que estaba muy alejado de tales descriptores. Concéntrate, Alex, concéntrate. ¿Qué es lo último que recuerdas?, se instó a sí mismo, profundizando en el mar caótico de sus recuerdos fragmentados. Recordaba que lo llamaban Alex, pero los detalles de su historia personal estaban envueltos en la oscuridad. Al revisar el rompecabezas de su mente, encontró más preguntas que respuestas. Su vida pasada fue un tapiz al que le faltaban demasiados hilos, aunque su comprensión del mundo en general permaneció intacta. Sus ojos se abrieron de golpe y su frustración se desbordó cuando golpeó sus manos contra el frío acero. «¡Maldita sea!», exclamó. Los recuerdos de ambas vidas comenzaron a entrelazarse, incluidos encuentros con figuras notorias como Tony Stark. «¡Maldición!».
De hecho estoy en el universo Marvel. Muy bien, lo he olvidado mucho. Recuerdo que me llamaban Alex, pero no mucho más sobre mí. Por extraño que parezca, eso no me asusta como probablemente debería. Poco a poco, comenzó a revisar sus recuerdos, examinando una gran cantidad de lagunas tanto en lo antiguo como en lo nuevo, aunque los primeros eran notablemente más esquivos. Su vida pasada se sintió como un enigma lejano, con solo fragmentos emergiendo en medio de un mar de desconocimiento. A pesar de la incertidumbre, conservó una gran cantidad de conocimientos generales aleatorios sobre el mundo que lo rodeaba. La revelación fue asombrosa. Los personajes de ficción de su vida pasada eran ahora terriblemente reales. Está bien, respira profundamente. Piensa, él murmuró. Estoy en el MCU, aparentemente desempeñando el papel de villano en este mundo. ¿Qué significa eso para mí? Abrumado, Alex consideró las implicaciones de su pasado en este mundo y el caos que aún no se ha desarrollado en el futuro. Dudaba que sus actos pasados le salvaran del inminente ataque de Thanos. Sí, es muy probable que su karma lo coloque entre el 50% de los afortunados. A medida que avanzaba, los nuevos recuerdos poco a poco empezaron a aclararse. Vamos a desglosar esto. Soy un señor del crimen del universo Marvel con sede en Nueva York. Aunque mi poder parece mucho más allá del de Fisk. Reflexionó sobre sus próximos movimientos. Incluso si no necesito preocuparme por él. Nueva York no es el mejor lugar para pasar el rato en este mundo. ¿Qué tal mudarse a Italia? No, es demasiado arriesgado. Una medida tan repentina y importante expondría vulnerabilidades impropias de un señor del crimen. No tiene sentido escapar de la muerte de un extraterrestre para morir mediante un motín. Alex también luchó con otra desconcertante inconsistencia. ¿Cuántos años tengo exactamente? Sus recuerdos sugerían una larga carrera criminal que abarcaba décadas, si no mucho más. Sin embargo, su reflejo en el monitor en blanco mostraba a un hombre guapo de 20 años. ¿Cómo es esto posible? Claro, el MCU tiene sus medios, pero no recuerdo haber usado ninguno. ¿Qué falta en este rompecabezas? Su confusión se profundizó al contemplar la naturaleza inconexa de sus recuerdos y la realidad que tenía ante él. Había lagunas evidentes en su comprensión, piezas que no encajaban perfectamente en la narrativa de su pasado. El mundo que ahora habitaba se sentía simultáneamente familiar en su grandeza y extraño en sus detalles más finos. Alex comprendió la importancia de proceder con cautela, reuniendo meticulosamente los fragmentos de su doble existencia para navegar esta nueva y desconcertante realidad. Dean, felicitaciones a Anfitrión por transmitir con éxito a un universo nuevo y emocionante. Sorprendido por el sonido repentino, Alex casi salta. El silencio de su búnker fue abruptamente destrozado por una voz incorpórea, acompañada por una interfaz de usuario azul semitransparente flotando ante sus ojos. Un sistema, Alex murmuró, sus pensamientos se aceleraron al considerar la naturaleza caótica y peligrosa del MCU. En un mundo tan peligroso como este, una ayuda a la supervivencia y al crecimiento es más que bienvenida, concluyó. Reconocer la cruda realidad de la vida en un universo donde incluso el más mínimo paso en falso podría conducir a una desaparición prematura, especialmente sin el escudo protector de la armadura de la trama. Muy bien, esto podría no ser tan malo, pensó Alex, contemplando los peligros del MCU. Es peligroso pero está lejos de ser el peor. Además, ofrece oportunidades para obtener poderes, oportunidades que puedo explotar con mi conocimiento del futuro. Con una sensación de anticipación, Alex se sentó en la única silla frente al sistema informático y notó su comodidad. Muy bien, sistema, muéstrame lo que tienes, exclamó, su entusiasmo aumentó a medida que imaginaba los poderes y ventajas potenciales del sistema. Dean, felicitaciones a Anfitrión por adquirir el sistema SCP, este sistema ayudará al anfitrión a llevar objetos SCP al nuevo universo, facilitando el crecimiento de poder del anfitrión.
La emoción inicial de Alex rápidamente dio paso a la conmoción y la aprensión cuando el sistema reveló su propósito y capacidades. DIN. El sistema permite al anfitrión transportar objetos SCP aleatorios a este universo. Al hacerlo, el anfitrión puede desbloquear recursos adicionales de la Fundación para ayudar a contener objetos SCP. ¿Sistema está restringido únicamente a convocar SCP aleatorios? Alex preguntó con nerviosismo. Muy consciente de los peligros potenciales asociados con muchos SCP, particularmente aquellos que es mejor evitar cualquier persona en su sano juicio. DIN. Sí, anfitrión. Todos los objetos SCP convocados serán completamente aleatorios. El sistema respondió con su voz fría y distante como si sus palabras no infundieran terror a nadie que entendiera lo que significaba. Gracias, pero no gracias, replicó Alex rápidamente, decidiendo no utilizar el sistema. El riesgo de invocar incluso un único SCP aleatorio era demasiado alto. Si bien no era un experto en todos los SCP, sabía lo suficiente como para comprender que muchos eran muchos más problemas de los que valían, y una parte importante eran amenazas de clase Keter que acababan con el mundo. Y me niego a enredarme con esos monstruos. ¿Tal vez debería buscar magia? La magia, después de todo, tiene su propio atractivo. Alex comenzó a imaginarse a sí mismo ejerciendo varios poderes mágicos. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por otra notificación del sistema. DIN. Anfitrión, tenga en cuenta que el anfitrión debe traer al menos un SCP al nuevo universo cada mes o ser penalizado. El corazón de Alex se hundió cuando la advertencia del sistema resonó en el búnker. ¿Qué tipo de sanciones?, preguntó, con la voz llena de aprensión. DIN. El anfitrión perderá riqueza y poder al principio, y sanciones adicionales pueden incluir la eliminación de la vida prolongada del anfitrión. Una sensación de pavor lo envolvió. Aunque perder su larga vida significaría la muerte, se dio cuenta de que tal vez ni siquiera viviera lo suficiente para afrontar esa consecuencia. Como señor del crimen experimentado, entendía muy bien que perder riqueza y poder a menudo conducía a una rápida desaparición. Con una oración silenciosa por la humanidad, Alex se resignó a lo inevitable. Los SCP tuvieron que ser desatados para preservar su propia existencia. ¿Al menos ofreces algún tipo de regalo inicial?, preguntó y su tono reflejaba su renuencia a involucrarse con el sistema. DIN, felicitaciones al anfitrión por recibir el paquete de inicio de los sistemas SCP. DIN, el anfitrión recibió un SCP de clase segura previamente desconocido para la Fundación. Ante él se materializó un pequeño anillo de oro que flotaba y giraba lentamente en el aire. Una necesidad irresistible de usarlo se apoderó de él. Al girar suavemente el anillo dorado alrededor de su dedo, Alex admiraba el metal cálido. El anillo de los 9 gatos, nada mal. Una sonrisa apareció en su rostro mientras entendía la función del SCP. Fue sencillo pero extraordinario, 9 vidas a cambio de 9 gatos. El concepto de anillo podría desafiar la lógica, pero ¿quién iba a discutir con un anillo que ofrecía la resurrección? DIN. El sistema ha detectado un SCP no contenido. Se pide al anfitrión que lo coloque en contención lo antes posible para obtener la recompensa. El anuncio lo tomó por sorpresa, dejándolo reacio a desprenderse de un artefacto que le salvaría la vida. Es una bendición para un mortal común y corriente como yo, pensó, reacio a renunciar a ella. Sin embargo, de repente se le ocurrió una idea mientras miraba la docena de pantallas en su centro de comando, todas mostrando el logotipo de SCP excepto una, que solicitaba credenciales de inicio de sesión. Con una sonrisa, susurró, no me duele intentarlo e inició la secuencia de inicio de sesión. Por favor proporcione credenciales. La pantalla cambió y con una sonrisa proporcionó con confianza la información solicitada. Autorización O5.1. Pensó que, dado que iba a cargar con la fundación, también podría reclamar el primer puesto, y su experimento dio sus frutos.
La pantalla cambió en respuesta a su orden verbal, y a medida que la computadora se desbloqueó para él. También pareció desbloquearse información en su mente, guiando sus acciones. Rápidamente creó una entrada SCP, restringiendo el acceso a la autorización O5. SCP-001. Clase de objeto, Taumiel. Procedimientos de contención especiales, debe ser usado por un miembro de O5 en todo momento. Descripción, redactado. Tan pronto como terminó su entrada, escuchó el sonido de su sistema y no pudo evitar reír mientras leía su mensaje. Funcionó. IN. Felicitaciones al anfitrión por la contención exitosa del objeto SCP y la mejora de la base de datos SCP. Como anfitrión contuvo su primer SCP antes de abrir el paquete gratuito de personal de la Fundación. El anfitrión ha demostrado ser digno de supervisar la Fundación y se han desbloqueado recompensas adicionales. Difícilmente pudo contener su incredulidad y alegría a medida que avanzaba el sistema. No esperaba algo así. Diablos, ni siquiera sabía que tenía un paquete de personal esperando a ser abierto en primer lugar. Dean, el anfitrión ha sido recompensado con Sitio 011, una instalación de la Fundación Clase 3 en Washington. 500 efectivos de combate clase C, 50 efectivos de investigación, 100 efectivos administrativos y 30 efectivos de mantenimiento. 16. Dean, el anfitrión ha sido recompensado con Sitio 014, una instalación básica de clase 4 en Nueva York. 50 efectivos de combate clase B. 5.000 efectivos de combate clase C, 250 efectivos de investigación, 1.000 efectivos administrativos y 150 efectivos de mantenimiento. IN. El anfitrión ha sido recompensado con la unidad Alfa 1, 250 personal de combate altamente capacitado de clase A como protección personal para los miembros del alto mando O5. IN. El anfitrión recibió una recompensa adicional de la rama de desinformación de la Fundación SCP, incluido Sitio 644, una instalación de la Fundación de clase 5. 200 efectivos de combate clase B, 5.000 efectivos de combate grado C, 500 efectivos de investigación, 10.000 efectivos administrativos y 300 efectivos de mantenimiento. 100.000 agentes encubiertos leales a la Fundación. Este último fue una sorpresa, aunque bienvenido. Sabía que Shield buscaría su sangre si se enteraban de él. Sin mencionar que capturar, asegurar y proteger a los SCP no era el único trabajo de la Fundación, también necesitaba mantener a las masas ignorantes de cualquier cosa anómala. Y esta última recompensa contribuiría en gran medida a hacerlo posible. Con todos estos agentes encubiertos, seguramente algunos están incrustados dentro de Shield e Hydra, reflexionó. Tratar con Shield parecía una tarea desalentadora, especialmente con Nick Fury al mando. IN. El anfitrión recibió la recompensa adicional de 3 SCP de clase segura en contención en Sitio 001. ¿Y qué fue Site 001? Bueno, actualmente está sentado en el centro de mando. Toda su mansión es el sitio y sus subordinados son en su mayoría miembros de la Fundación SCP. Nuevos conocimientos se desbloquearon en su mente, haciéndole consciente de que estaba a cargo de obtener financiación del inframundo, hacer actos sucios y conseguir personal de clase D para uso de la Fundación. La revelación de que sus subordinados no lo traicionarían trajo un alivio significativo, aliviando una de sus principales preocupaciones. Sin embargo, esto se vio atenuado por la comprensión de que ahora estaría constantemente en presencia de agentes de élite entrenados para detectar comportamientos inusuales. Esto planteó un problema, considerando su persistente y algo problemático hábito de hablar en voz alta consigo mismo. Bueno, no puedo hacer nada al respecto, así que veamos entonces. Dijo con bastante entusiasmo mientras dejaba sus preocupaciones e inquietudes en un segundo plano, caminando hacia la pared desnuda a la derecha de su silla. De pie allí, no podía ver ninguna pista de que este muro fuera otra cosa que eso, un muro. Él, sin embargo, ahora lo sabía mejor. El perro negro aúlla en la oscuridad.
La pared se abrió ante sus palabras, revelando un túnel bien iluminado revestido con puertas de bóveda que conducía a un espacioso vestuario. Hay mucho espacio para los SCP aquí abajo, casi me dan ganas de coleccionarlos todos, reflexionó, riéndose de su propia broma interior cuando entró en la habitación. El área estaba equipada principalmente con casilleros de contención para objetos SCP de clase segura. Su mirada, sin embargo, se vio atraída por una gran caja fuerte en un rincón. SCP-216, la caja fuerte. No es el SCP más emocionante, pero es perfectamente inofensivo, así que eso es bueno. No le dijo a nadie mientras estaba frente a la caja fuerte. Mientras lo revisaba, la información al respecto entró en su mente. Era una caja fuerte para la que cada combinación abriría un espacio interior diferente, permitiendo acceder a lo que se colocara dentro solo con la combinación adecuada. Un poco decepcionante, definitivamente hay SCP de clase segura más intrigantes, reflexionó, moviéndose a un casillero etiquetado con un número. SCP-113. Ahora este es peligroso, y divertido si se usa correctamente. Alex se quedó allí un rato, pensando en cómo usar este SCP para divertirse, y fue al último casillero lleno con la cara enrojecida. 15. Y aquí tenemos SCP-005. Una llave que puede abrir todas y cada una de las cerraduras. Útil, pero arriesgado. Podría causar estragos en las manos equivocadas. Satisfecho con este último SCP, asintió hacia sí mismo y salió de la habitación, escuchando la pared cerca detrás de él con un suave silbido. De vuelta en su sala de control, no podía deshacerse de la preocupación por el SCP aleatorio que pronto necesitaría convocar. Podría ser algo beneficioso como SCP-500 o podría ser catastrófico. Recordó los numerosos SCP sobre los que había leído, muchos de los cuales prefería no convocar, especialmente ahora con la Fundación todavía en su infancia. Joder. ¿Por qué a la gente se le ocurrieron tantos malditos SCP de trampa mortal? ¿A quién estoy bromeando? Lo hicieron porque era genial. Sentado en su silla, Alex escribió el número de su antiguo SCP favorito. SCP-2845, el Dios Siervo, un ser piadoso con poderes inimaginables y una mente insondable. El alguna vez genial SCP ahora lo llenó de pavor. Sí, este mundo está jodido. Con suerte, el antiguo podrá manejar todos los de clase Keter que invoque. 9. Sistema, ¿cómo funciona exactamente la invocación de SCP? IN. En respuesta al anfitrión, los objetos SCP se pueden convocar en cualquier momento y aparecer aleatoriamente en todo el mundo. Sin embargo, la posibilidad de que aparezcan en un entorno familiar al original en el que los encontró la Fundación aumenta. Por lo tanto, es menos probable que los SCP que se originan en la naturaleza se materialicen en áreas urbanas. Eso es un alivio. Hay muchos en la base de datos capaces de nivelar una ciudad rápidamente. IN. Para convocar un SCP, el anfitrión debe usar puntos de fundación, que se pueden obtener de varias maneras. Esperar. ¿Quieres decir que no solo necesito convocarlos al menos una vez al mes, sino que también tengo que pagar por ello? 3. Dean, el anfitrión tiene razón, cada invocación requiere solo 1000 puntos de fundación. ¿Existen otros usos para estos puntos además de las invocaciones aleatorias? Dean, actualmente no. Entonces, podría haberlo en el futuro. ¿Seguiré siendo castigado si no convoco un nuevo SCP por no tener suficientes puntos? Dean, sí, el sistema espera que Host trabaje duro para traer gloria a la Fundación. Alex suspiró pesadamente, dándose cuenta del peso de la responsabilidad que se le imponía. Parece que tengo mucho trabajo por delante, murmuró en voz baja, preparándose para los desafíos que se avecinan. ¿Cuántos puntos tengo ahora? Dean, el anfitrión tiene 200 puntos para contener SCP-001, aunque el anfitrión tiene una invocación gratuita como parte del paquete inicial.
Bien, ¿no tenía también un paquete gratuito para el personal de la fundación? Dean, ¿usar todos los paquetes gratuitos? Eso podría convocar al SCP, pero debo hacerlo en algún momento de todos modos. Podría esperar, pero podría ser una mala idea. Hoy es el día 15, así que tengo medio mes para asegurarlo y contenerlo antes de considerar el próximo. Sería aún más peligroso si tuviera más de uno a la vez. Hazlo. Dean. Felicitaciones al anfitrión. El anfitrión es recompensado con Sitio 160, una instalación de la Fundación de clase 3 en Canadá. 500 personal de combate grado C, 50 personal de investigación, 100 personal administrativo y 30 personal de mantenimiento. Dean, felicitaciones a Host por ser ascendido a O5-1 y convertirse en la persona mejor clasificada en la Fundación SCP. 10. Dean, felicitaciones al anfitrión por tener acceso a la cuenta bancaria O5-1. El anfitrión ahora es rico. Dean, advertencia. Anfitrión, ya ha aparecido un SCP en el mundo y está fuera del control de la Fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la Fundación de asegurar, contener y proteger. Dean, advertencia, ha aparecido SCP-787. Dean, para contener SCP-787, el host es recompensado con una nueva función del sistema. La herramienta de ubicación SCP puede ayudar al host a encontrar la ubicación de los objetos SCP. Al observar la avalancha de avisos, no pudo evitar sentir un poco de sospecha de que el sistema le otorgara el mismo rango que eligió para sí mismo. ¿Estaba el sistema reaccionando a sus acciones o influyó en él de una manera que aún conocía? Luego, hubo preocupaciones sobre la posibilidad de que otros miembros de O5 aparecieran en el futuro. Puede que no tuviera la fundación por mucho tiempo, pero le gustaba la idea de que fuera enteramente suya. Aún así, SCP-787. Bastante decepcionante, seguro, pero también aburrido. Sin mencionar la cuestión de si lo contiene, me dará suficientes puntos para la próxima convocatoria. Después de todo, el último objeto de clase segura que contenía solo me dio 200. Aunque eso podría deberse simplemente a cómo lo hice. Tomando el ascensor desde su búnker, apareció en el dormitorio principal de su mansión mientras tomaba nota de que le habían asignado otra instalación de la Fundación de grado C. Este tenía un soporte lo suficientemente grande para el objeto SCP que necesitaba contener, aunque lamentablemente estaba demasiado lejos para hacer una elección efectiva. ¡Atención! Gritó al salir de su dormitorio y los miembros de la unidad Alfa 1 se volvieron hacia él, todos esperando su orden. Existe un SCP y la Fundación necesita que lo contengan. Nos dirigimos al sitio 011 y observaré personalmente cómo el personal trabaja para contener el objeto SCP. Era consciente de que esto iba en contra de las reglas, los miembros de O5 no debían arriesgarse a estar cerca de objetos. Sin embargo, las reglas están muertas y él está muy vivo, por lo que no surgieron preguntas. Tampoco cuestionaron cómo sabía sobre este objeto, después de todo, era tabú interrogar a los superiores dentro de la fundación. Todos los agentes, al unísono, reconocieron con un sencillo. Sí señor, mientras Alex avanzaba hacia su helicóptero personal. Estaba lejos de ser un típico vehículo de lujo de los ricos, este helicóptero era una fortaleza del cielo, armado y a prueba de balas, un verdadero instrumento de guerra. Solo gracias a la fundación pudo poseer tal activo. Confiaba en que si los militares alguna vez descubrían la tecnología avanzada que albergaban, no escatimarían esfuerzos para reclamarla para ellos. Informe al director de situación del sitio 011 y déjelo estar listo para saludarnos y lidiar con el objeto SCP. Ordenó su escolta, que no perdió tiempo en ejecutarla al pie de la letra. El viaje fue sorprendentemente rápido para la distancia recorrida, lo que le dio el tiempo suficiente para calcular la línea de tiempo. Es 2008. El debut de Iron Man está a la vuelta de la esquina, con la primera película de Los Vengadores en 4 años.
Hay algún tiempo antes de que las cosas empeoren. Decidió que era necesario utilizarlo bien, ya que la fundación debía estar preparada para actuar a más tardar en favor de la invasión de Loki. Cuando llegó a la base aproximadamente 2 horas después, fue recibido por más personal de la fundación, lo que se sumó a su escolta mientras se dirigía al sitio de SCP-787. Señor, soy el Dr. Simmons, y yo estoy a cargo de esta nueva situación de SCP. No lo habríamos notado tan pronto si no hubiera sido por tu advertencia. Hasta ahora, hemos hecho todo lo posible para evitar que se escape cualquier información al respecto. Pero bueno, no solo ocultas que un avión de ese tamaño apareció en un campo aleatorio como ese. Estamos haciendo todo lo posible para contener información, aunque muchas otras agencias están tratando de hacerse cargo o unirse a la investigación. El médico siguió informando a Alex sobre la situación mientras conducían hacia el lugar en una gran formación de jeeps completamente negros, un espectáculo que no pasó desapercibido para los lugareños. Dígame, doctor, ¿por qué no pudimos volar al sitio? El espacio aéreo estaba cerrado, señor. Tampoco fue la primera vez, incluso nos costó sacar a nuestros hombres y equipo. Ahora encontramos una mayor resistencia al intentar abrirlo para ti. Parece que necesito más agentes en el ejército y el gobierno por aquí, sin mencionar que Ciel seguramente tiene la intención de hacerse cargo de este caso debido a su extrañeza. Mientras Alex y el personal de la fundación se dirigían al sitio, otro agente de otra organización hizo un informe a su superior. Agente Coulson, un gran convoy de jeeps negros acaba de entrar en la zona bloqueada. ¿Aún no has podido acceder a él? La voz de su superior preguntó desde el otro lado mientras el agente Bill Coulson se sentaba en su escritorio trabajando en diferentes proyectos y casos que le habían confiado. 2. Al principio no había prestado mucha atención a la gente y a esta misteriosa situación del avión, pero poco a poco se fue interesando más. No señor, la Fuerza Aérea está haciendo todo lo posible para mantenernos fuera hasta ahora. Apenas mantuvimos el espacio aéreo cerrado por aquí, aunque tampoco estamos seguros de poder mantenerlo por mucho tiempo. Está bien, mantén la presión y toma nota de todo lo que sucede allí por ahora. 1. Sí señor. Con eso, Coulson colgó y sintió aún más curiosidad por saber qué era lo que la Fuerza Aérea estaba tratando de ocultar a Ciel. Señor, hemos llegado, Dr. Simmons anunció que el convoy se detuvo. Solo estoy aquí para observar, tal vez proporcionar algunas aportaciones. Por ahora, concéntrate en los pasos más importantes de la investigación y luego saca el objeto de aquí antes de profundizar. Alex instruyó. Al observar los alrededores, Alex notó que quedaban civiles curiosos alrededor del perímetro establecido y lo que parecía ser un reportero local. Entre la multitud, algunos individuos, vestidos demasiado elegantemente para ser espectadores comunes y corrientes, llamaron su atención sobre posibles agentes de Shield, supuso. Su propio personal, vestido con uniforme militar, les impidió efectivamente acercarse demasiado, citando sus estrictas órdenes. Internamente, Alex reflexionó sobre la complejidad de su situación. Mantener el secreto de Shield está resultando más desafiante de lo previsto. Los métodos de la Fundación pueden ser bastante intrusivos y Shield no está acostumbrado a quedarse fuera. Especialmente no si vamos a tener incidentes que ocurren mensualmente. Mientras contemplaba estrategias para gestionar la participación de Shield, los agentes de la Fundación inspeccionaron diligentemente el SCP. Alex sabía que debido a la pérdida de mucho sitio de la Fundación, la base de datos de objetos SCP estaba actualmente vacía. Esto significaba que tenía conocimiento exclusivo sobre este SCP. Podría haber compartido esta información, pero todavía estaba tratando de descubrir cómo lidiar con toda esta situación. Además de aprovechar esta oportunidad para ver a la Fundación en funcionamiento. Hacerlo de esta manera le permitiría ver si esta vez también llegarían a las mismas conclusiones. Consígueme la clasificación inicial y un informe de su trabajo hasta el momento. Ordenó Alex.
Al leerlo, se sorprendió de que le hubieran dado la marca de clase Euclides. Mientras continuaba leyendo, empezó a descubrir por qué era así. Actualmente no sabían si desaparecería de su ubicación actual de manera similar a como apareció de repente. Alex sabía que era un objeto de clase seguro, aunque al seguir leyendo vio que ni siquiera mencionaron esa posibilidad una vez. Claramente, ese tipo de clasificación solo se dio después de una cuidadosa investigación. Fue interesante ver cómo funcionaban y qué pensamientos trabajaban mientras estudiaban una anomalía. Obtuvo un nuevo tipo de respeto por el personal de la fundación al verlos en acción por primera vez. He obtenido unos inesperados 41 puntos sin mucho esfuerzo. ¿Es el resultado del trabajo del equipo o del revuelo público que estamos causando? Es irónico ganar puntos tanto por cumplir los objetivos de la fundación como por llamar la atención, dado que uno de los objetivos clave de la fundación es evitar llamar la atención. El tiempo voló y la fundación perseveró a pesar de la resistencia de partes del ejército. Había sido necesario adquirir un antiguo aeródromo militar cercano, debido a que no tenía otro lugar donde almacenar SCP-787. Fue una adquisición costosa, aunque afortunadamente había podido sobornar para superar cualquier pregunta. Triskelion. Bill Coulson se paró aprensivamente frente a la oficina del director, preparándose para entregar su informe. Como uno de los principales agentes de la agencia, no estaba acostumbrado a la sensación de fracaso que ahora pesaba sobre él. En este caso, la determinación inquebrantable de la Fuerza Aérea era algo que todavía le costaba comprender. Llamó y entró rápidamente, encontrando a su jefe de espaldas a él, una postura preferida que enmascaraba sus expresiones faciales. Si bien también mostró la confianza que tenía en él, de lo contrario no le daría la espalda. Entonces, ¿qué tienes para mí, Coulson?, preguntó su jefe. Sí, señor, lamento informarle que hemos chocado contra una pared. La Fuerza Aérea nos obstaculizó por completo, señor, informó Coulson, preparándose para una respuesta. Continuar, llegó la orden tensa. Sí, señor. Tenemos escasos detalles sobre el avión. No llevaba marcas ni números identificativos. Identificamos el modelo del avión, pero ese rastro se enfrió porque no encontramos ningún avión desaparecido de ese tipo reportado, y todas las naves parecen contabilizadas. Bajo presión, los investigadores revelaron que el avión transportaba pasajeros o mejor dicho, cadáveres. Hubo 515 personas fallecidas, presumiblemente pasajeros y tripulación. ¿Podemos confirmar eso? Conseguimos obtener una fotografía del interior. Estaba en mal estado, lleno de cadáveres. ¿En mal estado? Elaborar. El exterior del avión parecía nuevo, pero el interior mostraba signos de gran desgaste, mal uso y abandono. ¿Han sido identificados los cuerpos? Aún no, señor. La foto que tenemos no revela ninguna cara. Dado que no pudimos acercarnos, fue tomado desde muy lejos y desde un ángulo deficiente. Muy bien, esperaremos el informe de la Fuerza Aérea para comprender sus motivos para guardar un secreto tan tacaño. Despedido. Coulson se fue, dejando a Fury solo con sus pensamientos. La determinación se agitó en él y decidió descubrir lo que la Fuerza Aérea le estaba ocultando hacia él. 2. Sitio 001. Dean, felicitaciones al anfitrión por contener SCP-787. Se están entregando recompensas. Dean, el anfitrión ha sido recompensado con 3 skinheads sigilosos en todas las bases actuales y 50 miembros del personal de clase de ingenieros en todos los sitios. Si bien no fue extraordinaria, la recompensa fue valiosa, recordándole a Alex los beneficios potenciales que la tecnología del universo Marvel podría ofrecer a la Fundación. O 5-1 a todos los directores del sitio, se le han asignado 3 skinheads sigilosos. Si se necesitan unidades adicionales, se autoriza la ingeniería inversa para comprender su mecánica. Coordínense entre ustedes para lograr este objetivo compartido.
Alex interrumpió abruptamente la comunicación y guardó su teléfono. Sin esperar respuesta, retomó su tranquila posición junto a la piscina. Se reclinó en una silla, bebiendo tranquilamente una copa de vino tinto. Ahora bien, esta es toda una manera de divertirse. Imagínese si la piscina estuviera adornada con bellezas desnudas, reflexionó, permitiéndose un momento de fantasía indulgente. Sin embargo, sus pensamientos pronto volvieron al SCP-113, lo que lo llevó a sacudir la cabeza vigorosamente para borrar las imágenes provocativas. Ese SCP es más traicionero de lo que indica su archivo. ¿Podría poseer un efecto memético?, se preguntó, esforzándose por establecerse en un estado más relajado. Aunque Alexander Ritchie estaba acostumbrado a una vida de lujo, él mismo no lo estaba. Por lo tanto, racionalizó que un poco de celebración por los logros de hoy era perfectamente aceptable. Capítulo 3. Alexander Ritchie estaba en el corazón de su dormitorio elegantemente decorado, bañado por una suave luz ambiental que resaltaba su elegante decoración. Se acercó a la elegante y minimalista puerta del armario y presionó un botón oculto. Una voz suave y mecánica rompió el silencio y preguntó, ¿cuál es el tema de hoy? Así como siempre, respondió Alex con un toque de determinación en su voz. Al instante, las puertas se abrieron con apenas un silbido, revelando una colección meticulosamente organizada de trajes negros ajustados a medida y una variedad de corbatas complementarias. Seleccionó su atuendo con práctica facilidad, la tela abrazaba perfectamente su estructura. Como toque final, colocó un pequeño pin, negro y dorado, el emblema de la fundación, en su pecho, un guiño sutil a la lealtad que sustentaba cada uno de sus movimientos. Al descender al comedor, Alex saboreó un desayuno elaborado por sus hábiles chefs, cada uno con una mezcla de nutrición y arte culinario. Sin embargo, cuando accedió al sistema para comprobar sus puntos, una sombra cruzó su comportamiento que de otro modo sería sereno. El timbre del sistema fue a la vez un recordatorio y una reprimenda. Dean, el anfitrión tiene 846 puntos de fundación, sigue trabajando duro por la gloria de la fundación. A pesar de utilizar todos los recursos a su disposición, incluidos paquetes de regalo y recompensas adicionales por un logro oscuro, sin mencionar que contiene el objeto SCP. Alex se encontró sin los puntos necesarios para la próxima convocatoria obligatoria. Debo encontrar una solución antes de que termine el mes, no solo para prepararme para el próximo SCP sino también para asegurarme de tener un colchón de puntos para el futuro. Reflexionó con una mentalidad estratégica, apuntando a un nuevo punto de referencia operativo, comenzar cada mes completamente preparado. Su regreso a su habitación fue recibido con rutina, pero el acto de presionar el botón del armario y escuchar la conocida pregunta, ¿cuál es el tema de hoy?, me sentí como un escape momentáneo de sus preocupaciones apremiantes. Casual como siempre, respondió, aunque la revelación de una pared de acero en lugar de ropa le recordó que no había un verdadero respiro en su mundo. Autorización O5-1, ordenó. Un panel se abrió y, al escanear su mano, la pared de acero se separó silenciosamente para revelar un ascensor. Su mensaje, abajo, por favor, inició el descenso al corazón de sus operaciones, un búnker de mando que era a la vez santuario y centro de su interminable trabajo. Sentado a sus órdenes, Alex navegó a través de una avalancha de correos electrónicos y demandas, y sus decisiones fueron rápidas y a menudo intransigentes. En su mente persistía un pensamiento, una consideración estratégica para el futuro de la fundación. Con una plantilla cada vez mayor de personal y un número limitado de SCP, el equilibrio entre compromiso y lealtad es delicado. Nuestra relevancia y contribución a la humanidad son las que unen su lealtad, este equilibrio debe mantenerse. Los desafíos eran incesantes, puntos insuficientes para convocar, la necesidad de convocar por múltiples razones y la presencia inminente de Ciel. Suspirando para sí mismo, Alex volvió al trabajo y dejó pasar las horas rápidamente. El tiempo voló mientras trabajaba incansablemente para mantener la extensa fundación SCP sin ayuda de nadie.
No pudo evitar trazar un paralelo sardónico con sus papeles dentro del universo cinematográfico de Marvel, no el glamour de un héroe con magia, pero la cruda realidad de un burócrata sepultada bajo trámites y cargas financieras. La idea misma de ser transportado a un mundo como el MCU y luego, en lugar de participar en toda la emoción, tenía que hacer un trabajo aburrido y mundano día y noche. Y después de todo este trabajo, ni siquiera valdría más que una serie de televisión de B-Show como villano. Pensó burlonamente para sí mismo. Aunque realmente no necesitaba esa cuenta bancaria o 5-1 adicional para ser rico. Alex se dijo a sí mismo mientras intentaba aceptar cuánto dinero tenía realmente. Claro, superficialmente, Alexander Ritchie tenía un valor de alrededor de $800 millones. Pero en el inframundo, su riqueza se disparó a 600.000 millones. Con una B. Aunque se destina mucho dinero a gestionar la familia Ritchie, por no hablar de lo que se necesita para la fundación. El funcionamiento de la familia Ritchie y de la fundación es financieramente agotador, señaló. El escenario en el que se encontraba, al frente de una de las ramas financieras de la fundación, fue fortuito, ya que los sites y las bases asignadas por el sistema exigían fondos importantes. Recuerdo haber leído en alguna parte que se rumoreaba que la insurgencia del caos era parte de la fundación que se ocupaba del trabajo sucio. ¿Es eso lo que soy? ¿Jefe de la insurgencia IO5-1? Todo lo que hago como jefe de la familia Ritchie es algo oscuro y mi gente es gente de la fundación. Reflexionó, considerando las implicaciones de su doble papel. Claro que hay mucho que asimilar en tan poco tiempo. Alex pensó para sí mismo, todavía sintiéndose un poco fuera de lugar por todo el asunto. Después de todo, antes de ayer nunca había tenido que dirigir ningún negocio y ahora dirigía la maldita fundación. Aunque al menos no me faltará personal de clase D, eso es seguro. No pudo evitar pensar mientras leía notas y archivos de los miles de agentes bajo su mando, que supervisaban pandillas en todo el mundo. Todos ellos ofrecieron a los delincuentes que estaban bajo su mando un trabajo de clase D. Aún así, necesito más dinero y más agentes encubiertos en todas partes para asegurarme de poder trabajar en secreto. No puedo permitir que Shield se interponga en el trabajo de la fundación. Puede que estén intentando hacer lo que somos, pero no pueden hacerlo. No mientras estén bajo el control del gobierno. La furia son muchas cosas, pero querer y poder escapar no está entre ellas. Estar atrapado en un búnker todo el día no fue la cosa más emocionante. Entonces, tan pronto como terminó con la parte más sensible de su trabajo en la fundación, decidió mudarse a su oficina de arriba. La oficina no solo era lujosa y cómoda, sino que también le permitía la compañía y el uso de sus ayudantes. Llámeme al Dr. Simmons del sitio 011. Llamó a la oficina vacía después de detectar una comunicación interna con la etiqueta SCP-787 y, efectivamente, un miembro de Alpha. Uno entró en la oficina un momento después con un teléfono que le entregó a Alex. ¿Dr. Simmons? Sí, señor, estoy aquí. Respondió el doctor. Muy bien. Me gustaría un informe sobre la situación del SCP y si se han presentado más desafíos al intentar contenerla. Alex preguntó a la ligera mientras revisaba un poco de papeleo. Sí, señor, hasta ahora no hemos encontrado propiedades anómalas en el objeto SCP, aparte del hecho de que no podría haber parecido así por sí solo con medios normales. También creemos que estamos tratando con el objeto 787 de SCP. Señor, sé que probablemente lo sepa y ya esté trabajando en una solución, pero sobre la pérdida de la base de datos y la violación de la contención. Alex rápidamente interrumpió al buen doctor allí. Tiene razón al suponer que lo sé, el Consejo de los 5 también se está reuniendo ahora mismo sobre la situación, por ahora solo concéntrese en la tarea que le espera. Realmente no quería que le recordaran esa complicada situación nuevamente, incluso con solo unos pocos sitios todavía se estaba ahogando en solicitudes y preocupaciones sobre ese maldito tema. Sí, señor,
Actualmente estamos trabajando asumiendo que es SCP-787, no tenemos el expediente debido a la situación actual, entonces. Aparte del nombre y el hecho de que aparentemente era un objeto de clase seguro, bueno, el personal aquí no tiene a nadie más que recuerde mucho sobre el objeto. Así que por ahora todavía estamos pasando por el proceso paso a paso, por lo que una vez que recuperemos una copia del archivo podremos comparar nuestros hallazgos con los de nuestra teoría. Estaba haciendo este trabajo y encontramos otra instancia de SCP-787-1. Fue recuperado del tanque de almacenamiento de residuos de todos los lugares. Estamos trabajando para identificar todas las instancias de 787-1 hasta el momento y se están logrando avances. Lo que hemos descubierto hasta ahora da poca pista sobre la naturaleza del propio objeto 787. En cuanto al otro punto, hay más que informar en ese frente. Hemos tenido múltiples intentos de infiltración al nuevo Site 787, como lo hemos llamado hasta que se asigne un número adecuado. Todos los agentes que ayudaron a proteger el objeto SCP están siendo presionados para que entreguen datos o incluso entreguen el propio SCP-787 a partes externas. Dr. Simmons informó obedientemente todo lo que sabía, aunque era poca información que el sistema no le hubiera proporcionado ya. Sin embargo, Alex todavía se preguntaba cómo entró esa persona al tanque de almacenamiento de desechos. Dales algo para masticar, no puedo permitir que se vuelvan desesperados con nosotros por ahora. Si es necesario, obtenga ayuda de Site 644 para escribir algo y déjelo filtrar a quienes se esfuerzan lo suficiente. De lo contrario, puede continuar haciendo lo que está o mover el objeto SCP al sitio 160 si es posible. Al menos tienes mi permiso para eso. Alex terminó antes de dejar que el doctor volviera a su trabajo. Necesito lidiar de alguna manera con Ciel. Lo cual no va a suceder pronto. Tienen demasiada mano de obra y reciben el apoyo de la ONU y de Estados Unidos. Pensó para sí mismo mientras terminaba lo último de su trabajo. Alex se encontró una vez más descansando frente a la piscina con una copa de vino en la mano mientras poco a poco comenzaba a formar planes en su cabeza. Era un lugar relajante y necesitaba un poco de tiempo para relajarse después de estar sentado junto a un escritorio desde la mañana. Necesito formar la familia Ritchie para conseguir más dinero para la fundación. Sin embargo, es mucho más que suficiente para las necesidades actuales de la fundación, dado que recibiré más sitios constantemente, quién sabe cuánto durará. No, el verdadero problema será tener suficientes fondos líquidos para la fundación y algunos proyectos personales que tengo en mente. Pensó, desplazándose por las noticias en su teléfono. Lo único que llamó su atención fue un artículo sobre un avión misterioso que había aparecido en un campo aleatorio. Podía ver claramente el trabajo de Site 644 en el artículo, era tan loco que si hubiera sido sobre un ovni, probablemente habría sido más creíble. A continuación, solo necesitamos un gran evento que desvíe la atención de él. Poco a poco dedujo y, de repente, tuvo una idea. Mañana por la mañana quiero una historia en las noticias sobre Tony Stark convirtiéndose en padre. Alex dijo en voz alta y, aunque no obtuvo respuesta, sabía que solo pasarían unos minutos antes de que se escribiera esa historia. Ah, cómo disfrutaba estar a cargo. Ahora, si tan solo pudiera tener una idea de la reacción de Tony al enterarse de que su hijo secreto fue noticia en todo el mundo. La casa de Tony Stark. Tony estaba ocupado siendo un brillante ingeniero e inventor por una vez, en lugar de un playboy inútil cuando de repente estornudó. «Oh, ¿alguien está hablando de mí?». Tony pensó mientras se rascaba la nariz antes de volver a su trabajo con una sonrisa en el rostro mientras seguramente imaginaba a alguna modelo o estrella de cine con su nombre en la lengua. Sitio 001. De vuelta a la mesa, Alex escuchó atentamente los informes sobre las actividades de la familia Ritchie.
El resurgimiento de los 10 anillos está complicando nuestras operaciones a nivel mundial, particularmente en el este, pero su influencia es palpable incluso aquí en Estados Unidos y en toda Europa, informó uno de sus subordinados. Las colaboraciones son cada vez más tensas. ¿Los 10 anillos, dices? Alex preguntó mientras hacía una pausa en sus pensamientos por un momento. Sí, señor, suenan los 10. Está bien, tal vez tenga que hablar con el propio mandarín si esto continúa. Si Kingpin aprovecha esto como una oportunidad para actuar mal, házmelo saber y hablaré con él. Lo mismo ocurre con la mano. Dijo suavemente, aunque eso hizo que la gente en la habitación mostrara sonrisas sedientas de sangre. Entendido, jefe. Dijo el agente antes de terminar su informe, pero nada más llamó la atención de Alex después de ese momento, ya que estaba ocupado tratando de recordar lo que podía sobre el mandarín en la película sobre su hijo. Después de comer, Alex bajó a su búnker, abrió su base de datos personal de SCP y comenzó a escribir una nueva entrada. SCP-100, el mandarín. Clase de objeto, Euclid. Procedimientos especiales de contención, por su propio poder personal y el poder de la organización, los 10 anillos. El mandarín aún no está en contención, pero hasta hace poco se lo consideraba un objeto de clase seguro. La contención debería, a partir de ahora, centrarse en ayudar a sus objetivos sin liberar SCP-13666. Esto es para que una vez más su clase asignada se reduzca a segura. Se desaconseja intentar colocar objetos en contención mientras utiliza activamente el objeto SCP-Octubre de 1010. Si aparece la posibilidad de separar el objeto SCP-10000 del objeto Octubre de 1010, se recomienda tomarla. Descripción: SCP-100 es un hombre de ascendencia asiática. El objeto ha estado activo durante más de 1000 años en el área alrededor de China y puede considerarse como el gobernante de facto del área. Es muy hábil en combate y está rodeado de ejércitos de seguidores leales, que también están repartidos por todo el mundo. Se sabe que está en posesión de SCP-101010, también conocidos como los 10 anillos, que le otorgan su vida útil interminable y múltiples poderes únicos, aunque debido a datos inconsistentes, se desconocen los detalles. Alex terminó de escribir la primera entrada y ya había asignado otros 2 números de SCP, por lo que también decidió completar esos 2, aunque odiaba lo altos que eran los números. Aún así, con cerca de 10.000 SCP del universo SCP que podían convocarse aleatoriamente, no quería toparse con números contradictorios en el futuro. La única razón por la que nombró su anillo como SCP-001 fue que ya había muchas entradas para eso, por lo que no le importaba agregar la suya propia. SCP-13666, el habitante en la oscuridad. Clase de objeto, apoyón. Procedimientos de contención especiales. SCP-13666 está contenido actualmente usando Redacted. El uso continuo de Redacted garantiza que no haya riesgo de escape. En caso de que haya signos de escape, se debe iniciar un código negro debido a la posibilidad de que se produzca un evento de fin de mundo de clase XK. Descripción: redactado, por órdenes de O5-1, los detalles sobre este SCP se clasifican. A Alex le gustó mucho hacer estas entradas, aunque solo fuera él quien tuviera acceso a ellas. Decidió que encontraría tiempo para ayudar al resto de la fundación a obtener al menos parte de esta información, aunque es posible que necesite redactar más información. SCP-101010, los 10 anillos. Clase de objeto, Safe. Procedimientos especiales de contención, actualmente no está bajo el control de la fundación. Los 10 anillos deben almacenarse de forma segura en una caja de contención de clase segura, sin realizar experimentos, sin permiso de al menos 2/3 del comando O5. Descripción: una serie de 10 anillos de marca y material desconocidos, tienen al menos 1000 años. Se sabe que estar en posesión del objeto otorga al poseedor poderes anómalos, que incluyen, entre otros, la vida eterna.
Los anillos se encuentran actualmente en un estado apagado y deben mantenerse así, para que no sea necesaria una reclasificación. SCP-12501, Taló. Clase de objeto, Taumiel. Procedimientos especiales de contención. La Fundación no lo contiene actualmente, pero debe estar protegido por el personal de la Fundación para evitar un posible evento de clase XK. Descripción, redactado por orden de O5.1. Al terminar otra entrada en la base de datos, se reclinó y se sintió bastante satisfecho consigo mismo. Entendió por qué tanta gente había fabricado SCP en aquel entonces, aunque deseaba que hubieran fabricado menos SCP peligrosos. Aún así, estaba un poco preocupado por el recién acuñado SCP-13666 ya que sabía que el habitante de las tinieblas era un mal jefe excelente en algunos cómics. Y solo en la película era algo que se podía superar con tanta facilidad. Por lo tanto, le preocupaba bastante que se necesitaran más los cómics que la película. Supongo que, en primer lugar, debería intentar no permitir que lo liberen. Debería tener algunas décadas para eso, ¿verdad? Alex susurró mientras se inclinaba hacia atrás y pensaba en cómo debería hacer eso. Tratar con el mandarín no será fácil. Uno no gobierna como señor de la guerra por tanto tiempo y no tiene algunos trucos bajo la manga. Y mencionar que no sé qué pueden hacer sus anillos ya que podrían hacer algunas locuras en los cómics pero eran bastante aburridos en la película. Se le escapó un suspiro de los labios mientras pensaba en cómo lidiar con la amenaza mandarín, aunque como había escrito en la entrada, lo mejor sería ayudarlo a recuperar a su esposa muerta. Ahora bien, puede que no tenga un SCP que pueda darle eso, pero aún así podría encontrar una manera segura. SCP-10252, Suero de Resurrección. Clase de objeto, Safe. Procedimientos especiales de contención. Hasta el momento no hay muestras de esto en la contención de la Fundación. Aunque la organización, la mano. Se sabe que tiene al menos una dosis y la capacidad de producir más. Por lo tanto, una caja de seguridad normal para objetos seguros debería poder contenerlo. Descripción, creado por Dehan, este suero puede reanimar a los muertos y alterar los recuerdos. Según se informa, contiene material de hueso de dragón. La Fundación no ha analizado una muestra directamente, por lo que no se dispone de datos completos. SCP-10254, Cree Corps. Clase de objeto, Safe. Procedimientos especiales de contención, no bajo custodia de la Fundación. Mantener a temperaturas inferiores a menos 25 grados Celsius. Descripción, un cadáver de Cree del incidente de 1995, actualmente en posesión de Shield. Tiene capacidades potenciales de resurrección, pero puede inducir efectos secundarios tratables con amnésicos potentes. Con otras dos entradas escritas y agregadas a su creciente base de datos, Alex se inclinó hacia atrás y bostezó mientras un plan tomaba forma en la nuca. Sin embargo, para ir más allá, necesita obtener el expediente del proyecto Titan de Shield, lo que podría resultar difícil de hacer. Parece que necesito investigar qué agentes hay dentro de Shield, y si no hay ninguno que cumpla los requisitos, buscar a alguien que pueda robarlo. Debería haber algún maestro ladrón en el MCU que pueda hacer eso. Alex dijo mientras intentaba recordar a cualquier superladrón del MCU. Aunque esperemos que la Fundación pueda manejarlo por sí sola, podría autorizar el uso de SCP-005 si es necesario. Alex pensó mientras se sentaba y sintió un repentino deseo de tener un gato blanco en su regazo mientras estaba sentado en su búnker subterráneo secreto. Planea robar archivos ultrasecretos de la organización de espías más poderosa del mundo.